después de haber estudiado la teoría keynesiana y de ver cómo participa o cómo el gobierno participa dentro de las decisiones económicas, vale entonces la pena retomar lo que es la teoría de la elección pública, lo que llamamos los teóricos de la public choice, que es hacienda pública. La economía, podríamos decir hasta el momento, tiene como dos grandes divisiones. Una primera división la crea o se genera con las teorías de Adam Smith, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, David Ricardo, que son teóricos de la economía que involucran dentro del análisis económico una economía con un espectro más social, es decir, una economía que analiza lo político, que analiza lo gubernamental en cierta medida y cómo esas decisiones alteran el crecimiento y el desarrollo de las naciones, ¿cierto? De hecho, recordemos que John Stuart Mill tiene un texto que llama Representative on Government. Recordemos de que, por ejemplo, Malthus escribió sobre la tasa de crecimiento poblacional. Recordemos que David Ricardo escribió un texto sobre tributación. Recordemos que el texto de Wealth of Nations, la riqueza de las naciones, de Adam Smith, tiene todo un capítulo, que es el capítulo 5, que está exclusivamente dedicado a lo que es el manejo impositivo y cómo se deben de fijar los impuestos. Es decir, hay una connotación de la economía dentro de los clásicos, una connotación, yo diría, más social de la ciencia económica, por cuanto involucra variables más políticas, variables más sociológicas, involucra variables de decisiones gubernamentales. Ya a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la economía va a perder ese carácter social que le habían imprimido los primeros clásicos y va a ser una economía más enfocada hacia el análisis racional matemático. La economía va a ser más como una especie de una rama de la matemática, va a ser una rama de las matemáticas aplicadas. Entonces ahí la economía va a perder esa connotación social con la cual había nacido. Podríamos decir que vuelve a retomar fuerzas, durante mediados del siglo XX hay una corriente teórica muy fuerte que llamamos la teoría de la elección pública o la teoría de la public choice, que inclusive hoy por hoy va a dar énfasis sobre el nacimiento de la nueva gestión pública. Va a preguntarse entonces, esa teoría de la elección pública va a preguntarse o va a insertar dentro del análisis económico la decisión sobre bienes públicos. Se va a tratar de encontrar un equilibrio sobre la toma de decisiones que hacen los ciudadanos sobre bienes públicos. Y nos vamos a preguntar si las decisiones que hacen los ciudadanos sobre bienes públicos tiene la misma connotación que cuando hace decisiones sobre bienes privados. Es decir, si un individuo tiene que decidir sobre un bien público o sobre un bien privado, va a tener los mismos elementos de juicio. Algunos teóricos van a decir que no. Otros por el contrario van a decir que sí. Por ejemplo, Marshall, Marshall y Pigot, que es más de la teoría neoclásica, van a decir de que sí va a haber una connotación igual, que finalmente lo que está moviendo los individuos dentro de las elecciones va a ser el interés privado, va a ser la búsqueda de la ganancia particular, va a ser el egoísmo
quien va a determinar finalmente la elección de los bienes. Entonces, la elección de un bien público y de un bien privado puede estar estimulado de igual manera. Sin embargo, otros autores como Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, Paul Samuelson va a decir, dentro del análisis de los bienes públicos y cómo la gente elige bienes públicos o bienes sociales, va a decir que no va a ser igual. Paul Samuelson va a decir que dentro de un mercado de bienes públicos va a ser distinto a un mercado de bienes privados. En un mercado de bienes privados, el oferente es el empresario, el demandante son las familias, y el precio es el valor monetario de los bienes. Y que ese bien va a ser de uso privado y va a tener la característica de ser un bien excluyente, inclusive puede ser un bien rival. Entonces, Samuelson va a decir, en bienes públicos no es lo mismo, porque en un mercado del voto se diferencia de un mercado de bienes privados, en que en un mercado del voto van a aparecer como demandante la comunidad, no la familia, sino la comunidad. Es un conjunto más ampliado, porque involucra intereses de otros, no solamente intereses personales de una familia, sino que involucra los intereses de un conjunto de familias. Entonces va a decir, que el demandante es la comunidad. Por lo tanto, el oferente, a diferencia de que el otro ofrece bienes y servicios para satisfacer necesidades individuales, este oferente va a ofrecer bienes que satisfacen necesidades de esa comunidad. Entonces, en un mercado del voto, el oferente es el candidato y el demandante es la comunidad. Entonces le preguntamos a Samuelson, entonces, ¿cuál es el precio dentro de ese mercado del voto? Y va a decir el voto. El voto será el mecanismo de los precios. El voto será el que va a decidir quién gana o qué propuesta de gobierno gana, y con base a esa propuesta de gobierno que gane, pues ese es el que finalmente debe gobernar. Desde esa perspectiva, Paul Samuelson va a decir de que los bienes públicos, los bienes sociales, van a tener al menos tres características fundamentales. Una primera es que ese bien público debe ser no rival. Por lo tanto, si es no rival, involucra que la gente que está votando siente, se percibe de que ese bien también le favorece a él, y si ese bien también le favorece a él, participa votando. A su vez, va a ser no excluyente. Si ese bien es no excluyente, está diciendo que las personas todas pueden tener la misma utilidad, en el uso de ese bien, porque los beneficia a todos. En otras palabras, les mejora a todos. Y a su vez va a decir Paul Samuelson que la gran característica del bien público es que el costo de prestarle el servicio a un usuario más es prácticamente cero. Desde esa perspectiva, Paul Samuelson, dentro de una teoría de las elecciones, va a establecer que esos serían los bienes públicos puros. Pero, más sin embargo, la teoría económica sigue en la discusión sobre estos tipos de bienes, y se van a presentar, por ejemplo, la teoría de las burocracias, que hace parte de estos análisis que hace o que establece Samuelson, y establece también Wicksell. Y hay otro autor. Wicksell se va a percatar de que dentro de las elecciones de bienes van a haber intereses privados de los mismos funcionarios que van a hacer posible la ejecución de un bien público. Él lo va a llamar como
los intereses de las oficinas. A partir de allí, entonces se va a crear también una distorsión, porque si estamos hablando de recursos limitados y estamos hablando de personas que pueden ayudar a tramitar, agilizar, a que el logro de la ejecución de un bien público pueda darse y que en manos de él está la posibilidad de que ese bien se lleve a cabo más rápidamente, va a querer participar o va a querer recibir compensaciones. Y a partir de ahí se genera otra gran distorsión dentro de esa elección o dentro de esos mecanismos del voto, ¿de acuerdo? Es decir, no basta con que los votantes elijan y digan, este es el gobernante que nosotros queremos, porque ha ofrecido, de acuerdo a este plan de gobierno, ha ofrecido esto. No, también al momento de agilizarse, de darse en trámites para, ¿cierto?, la aprobación de los recursos para, van a aparecer otras personas que para colaborar, para ayudar, van a querer recibir compensación. Entonces, tanto Lindahl, tanto Wicksell van a mostrar esos errores. Otro de los que van a participar va a ser, dentro del modelo de las burocracias, va a ser el autor que promulga la regulación, pero por el lado de la teoría de la captura. En la teoría de la captura, que aparece George Stiglitz, observó que muchas de las decisiones políticas, afirma Stiglitz, deben tomarse simultáneamente a las diferencias del mercado, y que en un proceso democrático van a presentarse presiones de grupos que están participando de las economías de la regulación. En otras palabras, Stiglitz logra descubrir que la misma sociedad, dentro de la actividad reguladora del gobierno, recuerden que el gobierno es un gran regulador y que el gobierno como regulador va a intentar darle solución a los problemas que se generan en una economía de libre mercado. En una economía de libre mercado no todo el mundo logra acceder a bienes que son altamente necesarios para la conservación de su dignidad de ser humano y que llamamos como derechos fundamentales. Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, la recreación, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación. Mire que muchos de esos bienes que son ofertados por el mercado y que son necesarios para el individuo en la conservación de su dignidad de persona humana, si el individuo no tiene cómo satisfacer monetariamente la salud, entonces cuando esta persona se enferma, se va a ver más reducido, y al no tener con qué cubrir los costos del tratamiento de la salud, este individuo va a perder calidad de vida. De igual manera ocurre con la educación. La educación hoy por hoy es un bien altamente necesario porque permite a la persona proyectarse y realizar su proyecto de vida. Es decir, formarse como profesional, formarse como tecnólogo, y a partir de esa formación mejorar su capacidad, sus competencias, su capacidad productiva, estar acorde con los avances tecnológicos. Entonces va a poder aspirar a tener mejor salario, mejor trabajo, entonces va a facilitar la movilidad laboral. Recordemos que hay un derecho fundamental que dice que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley. Si todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, entonces
La educación permite que al tener el mismo nivel de educación una persona de estatus altos, socioeconómico alto, que una persona de estatus económico bajo, al tener la misma calidad de educación, esta persona tiene las mismas posibilidades de tener o de lograr o de alcanzar en el mercado un buen puesto de trabajo y mejorar sus salarios, salir de pobre, no hacer las mismas trabajos que hace su padre o que hace su familia, sino cambiar, ¿cierto? Una persona puede ser, digámoslo así, hijo de un mensajero, mas sin embargo esa persona, el hijo, no ser también mensajero, sino ser abogado, llegar a ser médico. Eso le permite mejorar, cualificar mejor su mano de obra y mejorar sus salarios. Entonces mire que la educación es un bien que no se le puede dejar al mercado, a la economía de mercado. Es necesario que el gobierno la estimule, sobre todo para las clases sociales más pobres, como afirmaba Adam Smith en La riqueza de las naciones en el libro 5. Entonces, de acuerdo a ello, la misma elección pública va a definir, entonces, esos bienes públicos que nosotros ofrecemos, tiene que haber una demanda y una oferta, y tiene que haber un equilibrio de mercado para estos bienes públicos. Y teniendo claridad que estos bienes públicos de pronto no pueden comportarse o no se comportan de la misma manera como se comportan con los bienes privados. Pues de hecho, como afirma Wicksell, existen, y como Wicksell y Lindan, van a haber costos como los costos de la burocracia. Ustedes podrán percatarse de bienes que la familia defiende, que no quieren perder y que hace parte de las economías de la regulación. Las ayudas, por ejemplo, en alimentos. ¿Cuánta gente es muy pobre y no tiene con qué alimentarse? Si la persona tiene con qué alimentarse, entonces la persona puede perder su calidad de ser humano. Pues no es lo mismo el habitante de la calle, que no tiene vivienda, que posee poca ropa, poco vestuario, que no posee alimentación y que tiene que dormir en las aceras. Esa persona tiende a perder su dignidad, y al perder su dignidad, los demás seres humanos que poseemos estos bienes suplidos, vamos a ver al otro como un ser inferior. Esa persona, que el habitante de la calle, va a perder como su calidad de ser humano y se va a ver más como alguien que sobra. De hecho, en algunas ocasiones se hablan como de los desechables, que es un término que bien está connotando la forma, como el categórico, como la persona, como la sociedad a veces los miran. Y dentro de la administración pública se ha corregido este término tan despótico y se llama habitante de la calle. Pero para devolverle la dignidad a esta persona, para recuperarle en su dignidad de persona, miren que el gobierno da alimentos, ayuda de alimentos, da la posibilidad de albergues, para que la persona pueda descansar, y inclusive se le capacita para que la persona abandone salga de las calles y vuelva a reinsertarse en el mercado laboral y vuelva a ser más persona. De acuerdo a ello, ustedes observan de que el gobierno tiene dentro de sus ayudas el dar alimentos. Piense en un bien que ha favorecido a mucha gente de estratos bajos, de estratos como 1 y 2, ¿cierto? Entre estratos 1 y 2 aparece, por ejemplo, digámoslo así, Familias en Acción. Familias en Acción son varias las familias de estratos bajos que se benefician con esta ayuda de alimentos. Familias en Acción se ha convertido en una estrategia política para que un partido político
mantenga el poder. Entonces, cuando un candidato compite con otro candidato, llega y le dice, no haga eso, porque si usted vota por el otro candidato, el otro candidato va a acabar con los subsidios de Familias en Acción. Y si va a acabar con los subsidios de Familias en Acción, entonces la gente no va a tener ayuda de alimentos. Inmediatamente la sociedad se mueve, la gente que está beneficiada por esos bienes, ese pequeño grupo se mueve y va a votar por el que dice que los garantiza. Ahí se convierte la estrategia de la regulación, como afirma Stiglitz, se va a convertir en una forma de presionar el cambio en el voto, de presionar los cambios en el voto. De igual manera, es en el campo empresarial. También existen regulaciones que hace el gobierno dentro del campo empresarial, y si el gobierno, por ejemplo, quiere estimular la producción interna de un bien, ¿cierto? Y alguno dice, no vamos a hablar de apertura económica, y encuentra eco en algunos pequeños y medianos empresarios, entonces este gremio de empresarios va a querer apoyar a aquel que dice que no a la apertura económica o no a la globalización, porque es una manera de tener un mercado protegido. Entonces, esos mecanismos van a conformarse, dice Stiglitz, se va a conformar como un cambio en la votación de las personas, y a veces es muy difícil, a veces casi que imposible limitarlos. Entonces, digámoslo así, va a ser de la corriente de que muchas veces los intereses privados también están definiendo intereses públicos o están determinando bienes sociales. No va a ser simplemente la democracia del voto, no va a ser simplemente los programas de gobierno los que van a definir realmente cuál es el candidato que debe quedar, cuáles son los bienes que se van a realizar. También en la teoría de la burocracia se van a generar mecanismos de presión, grupos de presión que van a hacer cambiar las decisiones tomadas, o van a socavar parte de los recursos que se tienen para la ejecución de una obra. Si una empresa constructora de edificios necesita agilizar el permiso de planeación para construir, casi que es sabido, casi que es un lugar común, de que este empresario que necesita que le den la orden para construir debe dar utilidades a ciertos funcionarios, a ciertas oficinas, para que le agilicen los trámites. Ahí es donde se genera la teoría de las burocracias y las distorsiones. Ahí se generan esos mercados imperfectos. Entonces no basta con que en el mercado del voto existan muchos candidatos para la elección y que prime la mejor propuesta de gobierno. También, dentro de la teoría de la elección, se presentan desequilibrios que generan los mismos partidos políticos, porque los candidatos no van solos, sino que van avalados, patrocinados por. Entonces, puede primar, dentro de la teoría de las burocracias, puede primar el aval político sobre el programa de gobierno. Eso es lo que van a establecer estos nuevos teóricos de la teoría de la elección. De acuerdo a ello, entonces, vamos a presentar este documento
sobre el voto en blanco, y quiero que tengamos pendiente esta nueva forma de hacer un análisis que plantea la teoría. En la fábula Ensayo sobre la lucidez, en el ensayo sobre la lucidez que se hace, en este ensayo sobre la lucidez, que me parece que es muy importante, por cuanto en este ensayo sobre la lucidez el novelista español José Saramago, bueno, realmente él no es español, él es portugués. José Saramago es portugués, ahí me disculpan este error, él no es español, él es portugués. En esta definición, en este libro sobre ensayos sobre la lucidez, él se va a preguntar por qué cuando la gente está inconforme con un programa de gobierno o con los programas de gobierno que presentan los diferentes candidatos, ¿por qué sigue? ¿Por qué el voto en blanco puede perder validez? ¿Por qué el voto en blanco no logra cambiar la sociedad? Es decir, ¿qué hace o qué no permite que la sociedad cambie y sigan presentándose, sigan ganando aquellos programas o aquellos políticos que en vez de mejorar el bienestar de la sociedad, la traza o por el contrario la mantiene siempre dentro del subdesarrollo? De acuerdo a ello, entonces, el novelista va a reflexionar en las razones de por qué votamos, cuando muchas veces ninguno de los candidatos atiende efectivamente las necesidades sociales y económicas de una población. Esta es una fábula que nos va a invitar a ser críticos de nosotros mismos, al urgir en nuestra propia ignorancia de ciudadanos. Entonces, ahí me hago la pregunta: ¿cómo puede un pueblo defender la democracia si no sabe cómo ejercerla correctamente? Dentro de la posición de John Stuart Mill, dentro de la posición de Adam Smith, dentro de la posición de Alexis de Tocqueville, quien escribió el texto Democracia en América, el problema de la democracia va a estar reflejada en la formación que tiene el ciudadano sobre la democracia, en la formación que tiene un ciudadano sobre responsabilidad social, responsabilidad ciudadana. Muchas veces, o generalmente, las personas que eligen por haber nacido en una región, eligen por tener mayoría de edad, pero de manera real, en muy pocas partes del mundo, una sociedad, un individuo elige porque, o antes de elegir, ha sido formado en su deber ciudadano, en la importancia de elegir, en el por qué votar en democracia y qué es lo que estamos eligiendo. Muchos de los candidatos ni siquiera saben qué son bienes públicos, en qué se distingue un bien público de un bien común, qué son bienes meritorios. No saben la importancia del uso eficiente del gasto público y de los impuestos. Entonces, ahí vuelve y se retoma toda la fundamentación de la teoría de la elección pública. Porque si estamos maximizando recursos públicos y minimizando a través de esa maximización de los recursos públicos, estamos minimizando
las pérdidas, ¿cierto? Es decir, maximizamos el uso, darle mayor cobertura y minimizando las pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que realmente está detrás de todo ese mecanismo del mercado de bienes públicos dentro del mercado del voto? ¿Qué hay allí? De acuerdo a ello, entonces,